Hola, buenas, ¿cómo están? Les comento... ¿Está grabando? Sí, bien. Ay, ayer grabé 1 hora y me di cuenta que no estaba grabando. Lamentablemente me di cuenta al final, obviamente. Así que nada, bueno, vamos a volver a grabar lo mismo y les comento, por favor, presten atención de lo que voy a grabar el video, ¿sí? De lo siguiente. Esperen que ahí lo comparto así queda más claro. Ahí va. Nos quedaría con naturales y con sociales una parte de las diapositivas de economía, ¿sí? Con naturales llegué hasta acá, ¿sí? Llegué hasta acá. Digamos que esto lo mencioné por arriba, que sería la diapositiva número 19, ¿sí? La idea es con sociales, en el vivo que tengamos hoy, también llegar hasta la 19. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este video? Estas dos en realidad son aclaraciones, es decir, la 20 y la 21, en realidad son aclaraciones de la diapositiva 19. ¿Sí? Que estas aclaraciones las voy a trabajar, ya la trabajé en naturales en el vivo y ahora en sociales la voy a trabajar en el vivo. Ay, me di cuenta que no tenía el micrófono, genial. Entonces voy a explicar, retomar a partir de la 19, estas dos se explicaron en el vivo, entonces voy a pasar a la 22, 23, 24 y 25 termina. ¿Sí? Vamos, espero que se entre todo en un video, si no serán dos. Pero la idea es cerrar, en el video anterior de YouTube, cerramos la cuestión política. La idea sería entonces, esta semana, cerrar lo económico, así la semana ya siguiente empezaríamos como a darle, no sé si un cierre, porque nos queda bastante, pero avanzar lo más posible. ¿Sí? Pero bueno, si no va a quedar colgado, ¿no? Como tenemos que esperar hasta la semana que viene para hacer el cierre, prefiero ya hacerlo con estos dos videos, porque la parte más complicada es hasta la diapositiva 19. Después creo que va a ir más o menos fluyendo, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que a partir de esta diapositiva, la 17, ahora voy a ampliar, ¿sí? Lo que comenzamos a ver es el movimiento de las tres reformas, como en camino, ¿no? Como que vimos tres fotos, objetivo y medio de la primera, objetivos y medio de la segunda, objetivos y medio de la tercera. Algo hablamos del desarrollo de las, digamos, qué pasa cuando se pone en movimiento, pero fuimos muy precisos, digamos, no ampliamos demasiado, ¿sí? Que es la idea de lo que tengo a partir, como que las tres reformas ya terminan acá, listo. ¿Qué tengo acá? Bueno, ¿qué pasa con esas tres reformas en movimiento? ¿Sí? Ahí lo que, bueno, fuimos aclarando cuestiones que ya fueron al vivo, ¿sí? Que Argentina tiene un déficit de la balanza comercial, que eso lo reemplaza con el ingreso de capitales desde el exterior y que ahí tenía dos etapas. En ese ingreso de capitales del exterior, no, perdón, sería en relación, no al ingreso, sería los capitales del exterior, yo tengo dos etapas. ¿Sí? Por eso acá, fíjense, no dice ingreso, porque puede decir ingreso o egreso, ahora vamos a ver. En relación a los capitales, al movimiento de capitales, tengo dos etapas. La etapa número 1, que sería esta, ¿sí? Es la que yo expliqué en vivo. Digamos que fue la etapa en la cual se conjugó esto, alto nivel de inflación local y tasas de interés negativas, ¿sí? Entonces se dio un ingreso de capitales, un crecimiento de la demanda a partir del crédito interno y externo y una expansión de la economía, ¿sí? A partir de ese crédito, tanto interno como externo. ¿Sí? Ahora vamos a la etapa número 2, que fue lo que en naturales trabajé por arriba, si algo llegué a decir, y en sociales la idea también es lo mismo, y llegar hasta el mismo punto y que después conecten con el video. ¿Sí? Entonces, con este video. ¿Sí? La verdad que estaría bueno que lo puedan ver ahora, digamos, como a continuación de la clase anterior. De naturales, de la clase que expliqué ayer, y de sociales, las clases que voy a explicar hoy, jueves 5. ¿Sí? En la etapa número 2, que sería a partir de 1979, ¿sí? Yo lo que tenía era un escenario de tasas reales positivas. Justamente estas dos como que esta diapositiva
que creo que era la 20, esta que era la 19, o no importa, bueno, estas dos, ¿sí? Estas dos. Y estos dos cuadritos intentan, acá tengo la definición de tasa de interés real, ¿sí? Tanto negativa como positiva, ¿sí? En una primera etapa lo que teníamos era una tasa de interés negativa, que sería la tasa de interés negativa cuando la inflación, ¿sí? Acá lo pongo en un ejemplo, fíjense que estas dos diapositivas van como ejemplo, por eso voy y vuelvo. La tasa de interés negativa, ¿sí? Sería cuando la inflación supera a la tasa de interés nominal, ¿sí? Cuando la tasa de inflación, fíjate, tasa de inflación supera el tipo de interés nominal, ¿sí? Este es un escenario en el cual favorece al tipo que pidió un crédito, ¿sí? Y obviamente perjudica al tipo que lo dio el crédito, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Era el ejemplo que yo decía de la televisión, ¿no? Como si tengo que pagar una Smart TV en 36 cuotas o 40 cuotas de 8.000 pesos cada una, y digo, uy, ahora me va a costar pagar los 8.000 pesos, pero de acá a 36 meses, los 8.000 pesos, como que a mí me va a resultar, como va a haber alta inflación, la inflación como que va a ayudar, yo sigo pagando 8.000, pero en realidad que los 8.000, de los 8.000 del mes número 36 no son los mismos 8.000 de ahora, y entonces a mí eso me favorece, ¿sí? Porque seguramente a mí me van a dar aumentos de salario, y entonces, ¿sí? Si me dan aumentos de salarios de acuerdo a inflación, y la inflación es más alta, yo voy como aumentando mi salario de acuerdo a la inflación, por más que esté empatado, ¿sí? Inflación y mi salario, y la cuota del Smart quedó en 8.000. Sí, es muy simple, es como yo ahora les digo a ustedes que en el 2014 empezaron a pagar una cuota del Smart TV en 3.000 pesos. Y capaz 3.000 pesos en el 2014 era una cosa que es diferente a 3.000 pesos ahora, ¿sí? Entonces, ese sería el escenario de la tasa de interés real negativa. Ahora, lo cual dijimos, favorece a aquel que recibió un crédito. Y obviamente perjudica al tipo que te lo dio. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del Smart TV, una cosa es darle 8.000 pesos ahora a Garbarino y otra cosa es darle 8.000 pesos en el año 2023. ¿Sí? Como que capaz con esos 8.000 pesos, ¿sí? Puede que no, seguramente no va a ser tan beneficioso, ¿sí? Entonces, ahora el problema fue que a partir de la etapa número 2 se dio vuelta el proceso y se pasó a un escenario en la Argentina, por eso aclaro, en la Argentina, de tasa de interés real positiva. La tasa de interés real positiva es lo contrario, ¿sí? Es donde la tasa de interés nominal, ¿sí? La tasa de interés nominal, eso lo tendremos, no sé por qué no lo aclaré acá, tendré que aclarar, la tasa de interés nominal, ¿sí? Pero no sé si va a entrar ahí. Sí. La tasa de interés nominal, en lo que es la tasa positiva, la tasa de interés nominal, ¿sí? Está por encima de inflación, así sería. ¿Sí? Está por encima de la inflación. Entonces, ahí, ¿quién se beneficia? Y se beneficia, por ejemplo, el que prestó. ¿Sí? Porque vos me vas a devolver plata, ¿sí? Que yo te presté plata, vos la tuviste un año y después me la tenés que devolver. No solo me vas a devolver esa plata, sino me vas a devolver la tasa de interés, pero una tasa de interés que está por encima de la inflación. ¿Sí? Entonces, fíjense, la tasa de interés nominal supera la inflación. Ejemplo, el banco paga un interés nominal del 5%. ¿Sí? Esto, por ejemplo, al tipo que vino a poner un depósito bancario. ¿Sí? Y la tasa esperada de inflación es del 2%. ¿Sí? Entonces, el tipo de interés real esperado es de un 3%.
Esto sería este ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, alguien puso plata en el banco, ¿sí? Como que este puso plata en el banco se la devuelve, ¿sí? La plata y la inflación durante ese año fue un 2%, ¿sí? Entonces, fíjense, les recuerdo que lo que yo voy a explicar tiene que ver con este, ¿sí? Por los dudas, claro, tasa de interés real negativa o tasa de interés real positiva, aplica a los dos, no puede ser en una positiva y en otro negativo, ¿se entiende? Es como si es positiva, es tanto para la tasa pasiva como activa, y si es negativa, es tanto para la tasa activa como pasiva, ¿sí? Y siempre dijimos en la relación en la cual esta supera esta, ¿sí? Y las tasas de interés real positiva o negativa siempre va o es positiva para las dos, activa pasiva, o es negativa para las dos. Digo para que no se compliquen, ¿sí? No puede ser positiva para uno y negativa para otro, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando del ejemplo de la tasa de interés, en un caso una tasa pasiva, es decir, alguien que puso la guita en el banco, ¿sí? Y entonces puso la plata en el banco y ¿qué pasó? La tasa de interés nominal, el tipo fue al banco y puso plata, ¿no? Y dicen, bueno, el banco yo te voy a pagar a un año un 5% por el depósito, ¿sí? Y en un año yo sé que me voy a llevar esa plata que yo puse, ¿sí? Me voy a llevar, yo puse 10 pesos y me tendría que llevar 15, ¿sí? Después de un año. Ahora, y ahí yo podría decir, bueno, en un año yo tengo una ganancia de un 5%, porque puse 10 y me llevo 5. ¿Sí? Porque la tasa que a mí el banco me da por poner la plata es del 5%. Ahora, decir eso no es inexacto, pero no es real. En realidad, no, perdón, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Está claro que no es real. ¿Por qué? Por más que el banco me dé los 15, porque ahí yo lo que tengo que descontar es inflación. ¿Sí? El banco, por más que me dé 15, hay algo que yo perdí, que es el porcentaje de inflación. ¿Sí? Entonces, yo ahí, para saber cuánto gané realmente, le tengo que descontar la inflación. Si la inflación fuera 0, ahí sí puedo decir, mira, tuvo una ganancia del 5% real. Ahora, como la inflación no es 0, sino que la inflación es de un 2%, le descuento la inflación y ahí tengo la ganancia real que es de un 3%. ¿Sí? La ganancia mía, cuando voy a retirar la plata del banco, sería un 5% si de inflación habría 0, pero no hay 0. ¿Sí? Pero fíjense que en este caso, la tasa de interés es superior a inflación, que ese es lo importante, en la tasa positiva. La tasa es positiva porque la tasa de interés supera la inflación. ¿Sí? Que es lo contrario a lo que pasa acá. La tasa, en la positiva, la tasa de inflación, perdón, la tasa de interés es superior, por eso positiva, es superior a la inflación. Y esto aplica a este ejemplo, es decir, alguien que va a poner plata, como aplica a este caso. ¿Sí? Este 50, es decir, como que yo diga, en este caso, la inflación es de un 20%. Fíjense entonces, si la inflación es de un 20%, está por arriba de la tasa pasiva está por arriba y la tasa activa también está por arriba. Si digo tasa negativa, yo le tengo que decir que la inflación es de la tasa negativa, la inflación es de un 80%. Entonces, 50 está por debajo y 30 está por debajo, que era la tasa real de interés negativa. Entonces, ¿qué pasa en la etapa número 2? Se va a una tasa de interés real positiva. ¿Sí? Les recuerdo entonces que es el escenario en el cual, ¿sí?, la tasa de interés es superior a la inflación, lo cual debilita fuertemente, ¿sí?, lo siguiente. Vamos con lo que es la bicicleta. Yo ahí ya expliqué, ¿sí? Que esto no lo voy a explicar, ¿sí? Pues lo voy a explicar, ya lo expliqué en naturales y hoy lo voy a explicar en sociales. La tasa de interés real positiva permite que se desarrolle la bicicleta financiera, ¿sí?, que es lo que ustedes tienen en esta diapositiva. ¿Sí? En esta diapositiva.
que era ese juego de ingresar dólares, cambiar pesos, meter esos pesos, como había altas tasas de interés, ¿se acuerdan que dijimos que los bancos competían y las tasas tendían a ser muy altas? Entonces, ingresaban dólares, cambiaban a pesos, ponían esos pesos en el sistema bancario que tenían mucha tasa de interés, muy alta, ¿sí? Por un depósito bancario. Ahora, cuando después me daban toda una masa muy grande de pesos, ¿sí? Yo los agarraba, esos pesos, y los cambiaba por dólares. Y después los fugaba esos dólares. No, obviamente no los volvía a cambiar a pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema de esto? El gran problema de esto, en realidad, uno era en realidad las tasas altas en pesos, pero sobre todo el corazón del problema es que el tipo de cambio, como vimos con Martínez de Oz, estaba fijado, era el mismo, era fijo. Es decir, entre el momento que yo entré con los dólares, el paso 1, los cambié a pesos, y el momento en el cual yo retiro esa gran cantidad de pesos porque me pagaban una muy buena tasa de interés y lo cambiaba a dólares, el tipo de cambio era fijo. ¿Sí? Entonces, en realidad, si ustedes lo piensan, ¿sí? La tasa de interés real alta en pesos equivale a una tasa real alta en dólares. ¿Sí? Es como que yo les diga, un ejemplo bien tonto, pero para que se entienda con un número básico, que en algún momento igual sucedió en Argentina. Como yo le diga, ¿cuánto vale un peso, cuánto vale un dólar? Un peso. Y esa relación se va a mantener, sería el tipo de cambio fijo. 1 a 1. Un peso, un dólar. 1 a 1. Y pongamos que el sistema bancario empieza a pagar altas tasas de interés en pesos. En pesos. ¿Sí? Entonces, en realidad, como el tipo de cambio es 1 a 1 y se mantiene a lo largo del tiempo, la tasa alta en pesos termina siendo en dólares, porque yo lo que puedo hacer es lo que se hizo acá. Ingreso con dólares, cambio a pesos, pongo un depósito bancario, la tasa en pesos es muy alta, muy arriba, entonces agarro, me dan una tasa de interés muy alta, entonces cuando pasa el año saco ese depósito, ¿sí? Que puede ser un año o 6 meses, ¿sí? Pues se acuerdan que no había límite. Saco esa plata y como el tipo de cambio es el mismo, sigue siendo 1 a 1, la tasa alta en pesos, yo agarro toda esa cantidad de pesos y compro dólares. Y entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? ¿Sí? Fíjate que ese tipo de cambio fijo o estable, acá le pongo el ejemplo 1 a 10, que sería este ejemplo, yo decía 1 a 1. Vamos con 1 a 10, sí que es el ejemplo que yo puse acá. Yo ingresé 10 dólares a la Argentina, los cambié y como el tipo de cambio es 1 a 10, por 10 dólares me dan 100 pesos. Los deposito. ¿Cuánto retiro con una tasa de interés alta en pesos? 140. Puse 100 y me llevo 140. Y ahí, como el tipo de cambio se mantuvo, con esos 140 pesos yo puedo comprar 14 dólares. Entonces, ahí la Argentina me está dando una ganancia en dólares, que era lo que venían a buscar los inversores, ¿sí? La Argentina empieza a ser un país donde ponía 10 y me llevaba 14. Esto al estar el tipo de cambio fijo. Si la tasa de interés alta en pesos da para discutir, pero pongamos que la dejamos. Ahora, si vos el tipo de cambio se lo mantenés, ¿sí? Y no tocas, claro, el tipo en un año, en realidad el tipo de cambio es el mismo que justamente el que era un año atrás. Y al tener más pesos, compra más dólares. Porque el tipo de cambio es lo mismo, vos no se lo moviste, ¿sí? Entonces, esa gran cantidad de pesos le sirve para comprar 14 dólares. Entonces Argentina empieza a ser un país donde pones 10 y te llevas 14. ¿Sí? Esto eran las reservas que, por ejemplo, salían del Banco Central, porque era de donde tenían que salir los dólares. ¿Sí? Entonces, ahí se comienza, bueno, ya dije que lo iba a explicar, que ya lo expliqué, bueno, pero refuerzo porque no es tan simple, ¿sí? Y Argentina va entonces, con esas tasas de interés reales positivas, se comienza a dar lo que es la bicicleta financiera, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Después terminen de leerlo, ¿sí? Por eso, ver diapositiva siguiente sería esto, como una aclaración, ¿sí? Y entonces, y en un contexto de tasas de interés reales positivas, en la cual, como dijimos, es
la tasa de interés está por encima de la inflación. ¿Sí? Era el ejemplo que nosotros les decíamos acá, un ejemplo ficticio. En este ejemplo es como que la inflación sea de un 20. Ahí tengo la tasa de interés, fíjense, tanto la pasiva como la activa superior a inflación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Primero, los sectores que están por pedir un crédito para expandirse, ya sea de la industria, del agro o de otras actividades, dicen, pero fíjense que no es solo porque la tasa es alta, que lo era. Además es alta, pero es por encima de la inflación. Y ahí está mi problema, porque, por ejemplo, si yo tengo un local, ¿sí? Y digo, bueno, este año más o menos las zapatillas las voy a aumentar un 20%. ¿No? Ni siquiera es que digo no lo aumento un 20%. Digo, más no, porque no me va a comprar nadie. ¿Sí? Las aumento un 20%, fantástico. Pero la tasa de interés que yo tengo que pagar, si fuera de un 20, no hay problema. Y pongamos que 20 es alto. No hay problema, porque yo aumento un 20, las zapatillas, y la tasa de interés me aumenta un 20. Entonces, para mí estoy en la misma. Lo mismo si yo dijera otro porcentaje, digamos, como que ahí mantengo la relación. Ahora, si yo aumento un 20, pero lo que yo tengo que devolver es un 50, por ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? Como que quiero pedir un crédito, y hoy no, porque estoy un 30% abajo. Yo las zapatillas las puedo aumentar, pero un 20%. No puedo las zapatillas que valen 3.000 aumentarlas a 4.500. Ya es un reaumento de un día para otro, ¿sí? Entonces, y ahí pienso, digo, no, aumento un 20, pero la tasa de interés es un 50 por pedir un crédito. Y ahí fíjense que más allá de mirar el solo número 50, no es que solo miro eso, miro en relación a la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No pido el crédito. Entonces, eso comienzan a hacer todos los actores de la economía, con la cual se da una parálisis de la actividad económica. Se paraliza la actividad económica, ¿sí? Se detiene la demanda de crédito, ¿sí? Lo mismo que yo podía decir esto decía de la tele. La tele, digo, no, pará, tengo que pagar cuotas que están por encima de inflación. Y entonces yo ahí digo, y no, porque no sé, seguramente me van a aumentar a mí el salario, porque hubo inflación, me van a aumentar el salario. Pero, lo mismo decíamos en la zapatilla, me van a aumentar un 20% y la tasa de interés de un 50%. Entonces, ¿qué hago? No lo pido. No me compro la tele. Entonces ahí se empieza a parar la actividad económica, porque si yo no compro la tele, Garbarino no vende y bla, 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 bla. ¿Sí? La otra cuestión más peligrosa fue que, entonces, muchos de los que estaban solicitando créditos se paran. Por otro lado, voy al otro lado, a los que debían plata, ¿sí? A los que ya habían tomado un crédito, ¿sí? Por eso digo de deudores. El deudor es el tipo que debe la plata, ¿sí? Y ahí se da cuenta ¿se acuerdan que dijimos que en la mayoría de los casos los créditos son a tasa variable, no son a tasa fija? Entonces, la tasa de interés le comienza a subir, fíjense que es lo que se sale de la etapa 1, donde dijimos, la etapa 1, ¿por qué se caracteriza? Porque yo tengo inflación, tasa de interés. La tasa de interés sería esta, la tengo acá abajo, y inflación. Con lo cual, nada, yo aumento el precio de la zapatilla y pago el crédito, que la tasa de interés la tengo abajo. ¿Qué es lo que voy viendo que pasa en la etapa 2? Lo contrario. La tasa de interés se va arriba y la inflación abajo. Entonces yo ahí dije, aumento el 20% el par de zapatillas, pero me queda toda esta distancia igual. Como que yo estoy acá, la puedo aumentar acá un 20% y me queda toda esta distancia. Con lo cual lo que yo digo es, ¿cómo hago para devolver el crédito que pedí? Acá ya estoy hablando de un tipo que pidió el crédito. Y ahí comenzaron los problemas. ¿Sí? Aclaración. En realidad se dio encima en el banco privado, tanto en claro, lo de tasa de interés real positiva o negativa aplica a todos los bancos, ¿sí? A todo el sistema bancario, ya sea el banco público como a bancos privados. No es que uno sí y otro no, como que generalmente aplica a todos, ¿sí? Entonces,
ahí el banco privado más grande de la Argentina, ¿sí? Esto en marzo del 80, se da cuenta, digamos, lo que pasa es que muchos de lo que, digamos, personas que habían solicitado crédito con este tema de que la inflación queda abajo y la tasa de interés arriba, no lo pueden devolver. Es decir, no puede devolver, esto nosotros ya lo vimos en la crisis del 29, no puede volver acá. Y acá vamos a hacer la aclaración, por eso lo quería hacer. Y el banco dice, mira, como es la persona B y esta es la persona A, ¿no? Entonces el banco dice, mira, a mí como B no me devolvió la plata, yo no te la puedo devolver a vos. Ah, hay de cierto y de real. De cierto es que es verdad que B comenzó a no devolver la plata, eso era real. También es verdad, porque generalmente ya pasó en la Argentina este tema, dos veces mínimo, otra fue en el 2001, donde uno puede decir, mira, el banco años anteriores tuvo ganancia, que eran estos 2000. Podría responder con la ganancia que tiene. Como que acá el banco, lo que hizo en marzo del 80 es como, tipo, mi ganancia no existe, tipo, no hay nada. Entonces, como B no me devuelve, yo no te puedo devolver, pero yo no tengo la culpa en realidad. Como que el banco va por ese lado, yo no tengo la responsabilidad. Pues en realidad no me la devolvió B. Está claro que el banco años anteriores tuvo margen de ganancia y no, obviamente no quiere poner de esa plata. ¿Sí? Entonces, justamente lo que sucedió en el banco privado más importante de la Argentina es que muchos digamos, gente que había puesto la plata en el banco, la fue a buscar en un determinado momento, ¿no? Pues bueno, se me acababa el año, yo quería retirarla, ¿sí? Pues me quería comprar un auto, y el banco ahí me dice, no tengo la plata. No tengo la plata, y obviamente ni dice, pero no voy a poner de mi ganancia. Es como ya fue eso. Y entonces ahí se vino como un crack del sistema bancario. ¿Por qué? Porque se vino abajo el banco privado más grande de la Argentina y eso generó lo que vimos en la crisis del 29, que en la crisis decíamos pánico de liquidez, decíamos, me acuerdo, en la crisis del 29, ¿no? Se dio en un escenario de pánico generalizado. ¿Por qué digo generalizado? Porque lo que generalmente sucede en estos casos es que la gente va corriendo a buscar la plata a los bancos, toda junta, a todos los bancos. No es que dice, bueno, eso pasó en un banco, lo que pasa en el otro, el mío no me interesa. No, la gente cuando ve que esto pasa va a buscar la gente que tiene los depósitos, me refiero, ¿sí? Por eso acá hablamos de caída de depósitos. La gente, independientemente sea el Banco Nación, Galicia, Francés, HSBC, el banco que sea, ¿sí? El Banco Macro, cualquiera, al caer uno, sea cual sea, la gente se asusta y va a buscar la plata, la quiere como tener la plata en la mano. Sí, que fue lo que pasó. Y eso es verdad que en líneas generales no hay sistema bancario que pueda resistir mucho eso. Más o menos, pero es difícil que un sistema bancario pueda afrontar eso. Es decir, que mucha gente vaya a todos los bancos a retirar los depósitos. Eso es como, nada, como que en cualquier sistema, incluso de un país desarrollado, no lo podría soportar, ¿sí? Entonces, ahí se cae el Banco de Intercambio Regional, que era el más importante, ¿sí? Fíjense que se cayeron 37 bancos y financieras, ¿sí? Se empiezan a dar una caída de depósitos, se da, en realidad lo que se da es primero el pánico generalizado, ¿sí? Está mal el orden ahí en realidad. Sí, bueno, podríamos decir entonces, en realidad lo que primero, la quiebra del Banco Regional lleva a un pánico generalizado. Esto sería ahí. Ahí va. Ahí va. A un pánico generalizado, a una caída de los depósitos, ¿sí? Creo que ahí está más ordenado. ¿Sí? Claro, ahí va. ¿Qué sería? Un pánico generalizado, una... Ay Dios, perdón, se me dio toco. No, no queda bien. Esto es en vivo, ¿eh? Ah. Entonces,
se fue un pánico generalizado. Última, perdón, no, perdón, qué goma. Ahora sí. Entonces, cae el banco privado más importante, se da el pánico generalizado. Hay muchos argentinos que tenían los depósitos, sí, que serían todos estos tipos, pero de todos los bancos, del banco A, B, C, D, E, todos van a retirar los depósitos, ¿sí? Entonces, obviamente, eso genera una caída de los depósitos, ¿sí? Se caen los depósitos. Y acá el otro tema fue que la población con esos pesos con todo eso, que encima se acuerdan que las tasas eran altas, entonces retiran muchos pesos y con esos pesos salen a comprar dólares, ¿sí? Como una manera de protegerse contra una crisis económica, ¿sí? Que ya veían que se caía un banco importante, se estaba cayendo el otro, se estaba cayendo el otro, la crisis fue bastante prolongada en el tiempo, ¿sí? Entonces la gente comenzó a retirar los depósitos y pasarse a dólares, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta, esto lo digo porque después lo voy a retomar, el tema de que el dólar era un dólar barato. ¿Se acuerdan que terminamos hablando en el video anterior de un dólar apreciado? ¿Sí? Que la moneda se terminó apreciando, dijimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una moneda apreciada era como un dólar barato, ¿sí? Que yo decía el ejemplo, es como si ahora el dólar estuviera a 9 pesos. Como de, listo, chau, vamos a comprar dólares. Porque además intuimos que eso no va a durar mucho, ¿sí? Si un alfajor valía 50 pesos o 40 mangos, no puede valer un dólar 9. Entonces intuimos que eso rápidamente se va a modificar, es decir, se va a devaluar la moneda. Entonces, si yo tengo muchos pesos que saqué de un depósito bancario, ya voy corriendo a comprar los dólares, ¿sí? Porque no sé qué va a pasar la semana que viene. Entonces, me protejo de esa manera. Ahora, y piensen que las tasas de interés en pesos eran altas. Entonces yo agarraba muchos pesos, me iba a comprar dólares, ¿sí? Que además estaban baratos, ¿sí? Eso ya creo que se van imaginando el caos que comienza a ser toda esa situación. Digamos, ahí se genera como el crack del sistema bancario argentino, el que comenzó, no es ni siquiera terminó, se dio en marzo, a partir de marzo del 80, ¿sí? Obviamente que eso tiene que ver con como que se habían abierto varios bancos, varias entidades financieras, ¿sí? Frágil en el sentido que no podían responder a una crisis, ¿sí? En el sentido, digo, frágil, ¿no? Con la reforma financiera también se habilitó como una imprudente asignación del crédito, como que no había mucho control a quién el banco le daba un crédito, lo cual es una cosa importante. Porque, de hecho, ahora se hace generalmente un fuerte estudio de a quién le voy a dar el crédito para hacer un estudio económico para que el tipo, para yo banco saber que me lo puede devolver, ¿sí? Como ver hacer como un plan no me sale la palabra, como hacer un estudio de la capacidad financiera de la persona a la cual le voy a dar el crédito. Por eso le voy a pedir papeles, recibo de sueldo, gastos, todo, cuánto gasta en tarjeta, todo. Porque ahí, como banco, me da la posibilidad de saber si el tipo me la va a devolver o no. No el 100% de certeza, pero voy a tener un panorama, ¿sí? Porque justamente, si yo le doy el crédito a cualquiera, ¿sí? Capaz esa persona después ya sé que no me la puede devolver y a mí me meten un bardo a mi banco, ¿sí? A mí, si yo soy un banco, que fue una de las cuestiones también. Y obviamente el escaso control sobre el sistema bancario, ¿sí? Por ejemplo, esto de asignar libremente las tasas de interés, entonces los bancos pagan cualquier tasa, ¿sí? Acá como que se comenzó a ver el efecto de la desregulación del sistema bancario, ¿sí? Dijimos que estas dos, después la ven ustedes, ¿sí? Y ahí, ¿qué hizo el gobierno que todavía estaba el equipo económico de Martínez de Oz y Videla al frente de la presidencia? ¿Qué hicieron cuando vieron este panorama? Piensen en este panorama, ¿no? Es como que yo diga hoy, se cae el banco francés, el banco Galicia, el banco chino, el banco Nación está temblando, ¿sí? Veo que las personas retiran los depósitos todas juntas, digamos, veo colas en los bancos, imagínense ese escenario, ¿eh? Colas en los bancos, del Banco Galicia, del Banco Francés, del Banco Nación, del Banco Provincia. Haces una cuadra, usted va al colegio y en un banco ven una cola larga, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, gente corriendo a comprar los dólares, ¿sí? Como que en ese escenario. Entonces, ahí el gobierno lo que plantea, por eso plantea la reacción del gobierno, es, bueno, acá vamos a necesitar reservas, porque ya la gente está queriendo comprar dólares, ¿sí? No establece un control de cambios,
podría haber sido una solución, sino lo que hace es, y después voy a explicar la lógica, es salir a tomar deuda. En realidad no, salir no, continuar endeudándose. ¿Sí? Después voy a explicar la lógica de esto. La segunda era hacer que empresas del Estado, como por ejemplo YPF, salieran a tomar créditos en dólares al exterior. ¿Sí? No tanto porque esos dólares fueran utilizados para YPF, sino porque era una manera de que, por un lado, pedía el Estado argentino como el Estado y por otro lado, empresas del Estado. ¿Sí? Entonces, en una segunda instancia, para que ingresaran más dólares, salía directamente YPF a tomar un crédito. Dólares que tal vez después no se aplicaban a YPF. ¿Sí? Se tenía en mente la crisis financiera. Y la idea del Banco Central es, que un poquito lo voy a explicar acá, es salir a sostener el sistema bancario. ¿Sí? Lo digo porque en Naturales la otra vez lo plantearon y en Sociales, en otro tema lo plantearon también, que uno puede decir, bueno, si uno tiene una conciencia política, una ideología claramente liberal, podría decir, mirá, yo no intervengo. Que cada uno se arregle. Acá el Banco Central dice, no, yo voy a salir a intervenir para sostener a los bancos. Con lo cual, lo que comienza a hacer es brindar créditos a los bancos, para que a su vez los bancos tuvieran esa plata para devolver. ¿Sí? Como ya sé que por las tasas de interés real positiva, este tipo no le va a devolver la plata a este con su ganancia obviamente se va a hacer el salame, ¿sí? Lo que yo hago Banco Central es transferirle recursos a este para que este se lo devuelva a este. En ese contexto es que voy a explicar cuál era la lógica de esto, ¿sí? Independientemente que uno después esté de acuerdo o no con este tipo de medidas. Esto se hizo acá en Argentina, se volvió a hacer en Argentina después y se hizo en otras partes del mundo en el 2008, ¿sí? Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, España, por ejemplo, porque tiene como una lógica. Después si uno la comparte o no es otra historia. ¿Cuál sería la lógica? El equipo económico dice, bueno, esto que yo, veo que está quebrando un banco, está quebrando otro banco, veo colas en los bancos, gente que agarra la guita y se va a comprar dólares corriendo. Bien. Lo que dice el equipo económico es, bueno, acá la clave es generar confianza, generar certezas, ¿sí? Como tratar de frenar el pánico que tiene el pánico económico que tiene la gente. Esa es la clave, tengo que parar eso. ¿Cómo lo paro? Lo paro justamente brindando los dólares que quieren. De esa manera yo tranquilizo a la población. Porque esto debería funcionar, dice el equipo económico, debería funcionar así. Está Mario Verón, su tía y su primo. ¿Sí? Entonces, Mario Verón, su tía y su primo. La tía de Mario Verón ve el quilombo, todo esto, sale corriendo a pedir el depósito. Entonces, el banco, no importa dónde sacó la plata, ¿sí? Si se la dio el Estado argentino, si se la dio préstamo, no importa. Pero el banco francés le da la plata que puso en su momento la tía de Mario, se la da. Atrás va mi primo, que tenía otro depósito en otro banco, en el Banco Nación. Había puesto la plata un año y dice, no, yo quiero los pesos, que me los devuelvan. Entonces el Banco Nación le da esos pesos. Lo que pensaba el equipo económico es que Mario Verón ahí no iba a salir corriendo a pedir no iba a salir corriendo a pedir que le devolvieran la plata en otro banco, el Banco Provincia. Porque que el banco francés le haya dado la plata a mi tía y que el Banco Provincia le haya dado la plata a mi primo, como que lo que debería pasar, supuestamente, es que yo me tranquilizo y dejo la plata en el banco. Pero ¿qué es lo que me tranquilizó? Ver que la plata estaba. ¿Sí? La plata para mi tía y la plata para mi primo. Entonces, lo que pasa es que lo decíamos antes, el banco no querían poner su ganancia y por otro lado, es verdad que las tasas de interés real positivas hicieron que los que habían recibido créditos no devolvieran la plata. Entonces, ¿dónde salía la plata para devolver? Ahí es donde decíamos lo del Estado. El Estado sale a sostener.
¿Sí? Entonces, yo ahí voy a generar confianza y certidumbre. ¿Sí? ¿Dónde está la confianza? Bueno, yo, Mario Verón, confío, ¿sí? Porque veo lo que pasó con mi tía, veo lo que pasó con mi primo, y entonces tengo la certeza, la confianza de que la plata mía está en el banco, no me acuerdo cuál dije, en el banco chino. La plata está, el banco chino en Argentina. Está. Entonces, y ahí está lo importante, no la voy a buscar. Esa es la clave. Y dejo la plata. Ahora, la plata para mi tía y la plata para mi primo salió del Estado, de alguna manera, sosteniendo el sistema bancario. Porque si el Estado no hubiese tenido, a mi tía le dice, mirá, el banco francés le dice, no tengo la guita, a mi primo, el Banco Nación, le dice, no tengo la guita, y yo que la tenía en el Banco Provincia, me desespero y voy corriendo a buscar la plata. ¿Sí? Esa es como la lógica que estaba pensando el equipo económico de Martínez de Oz. Ay. Martínez de Oz dice, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para sostener el sistema bancario. De hecho, es lo que hace cualquier cosa. ¿Sí? Es el sostenimiento del sistema bancario, fue una prioridad, por lo que no dudó en endeudar al Estado a fin de darle liquidez, recursos a los bancos para que pudieran devolverlo. Ahora, ¿qué terminó pasando? Justamente lo opuesto. Se profundizó todo, porque ahí, en realidad, los actores económicos, que puede ser, no sé, una empresa que tenía plata, que tenía puesta la plata, Mario Verón, mi tía, mi primo, una multinacional que tiene una cuenta acá en la Argentina, ¿sí? Un fondo de inversión que tiene la plata acá, lo ve de diferente manera. Dice, si el Estado argentino se está endeudando para darle plata a los bancos, la primera cuestión es que los bancos no tienen la plata. Lo segundo es que esa plata en algún momento no le van a prestar indefinidamente a la Argentina. Entonces, ¿qué me conviene hacer? La Argentina recibe un préstamo, salir corriendo para agarrar de ese préstamo. ¿Sí? Salir corriendo para agarrar de ese préstamo. Porque no sé si a la Argentina le van a prestar 14 veces. ¿Sí? Tal vez presten 2. Entonces yo tengo que sacar el depósito y agarrar plata de esos 2 préstamos. ¿Sí? Entonces, como que hace una lectura opuesta. Cuando el gobierno dice, salgo a sostener al sistema bancario, en lugar de dar certeza y certidumbre, dijo, bueno, esto estamos al horno. Los actores económicos dijeron, estamos al horno, corramos ya a agarrar la plata de los bancos, que ya venía de antes, lo que pasa es que todo esto lo profundizó, ¿sí? Los actores económicos hicieron una lectura opuesta del proceso. Entendían que dicha política económica a mediano plazo era insostenible, porque vos no te podés endeudar, ¿sí? Y que más allá de las intenciones del gobierno, y esta era la otra cuestión, los términos reales de la economía imponían una fuerte adecuación del tipo de cambio, ¿sí? Por otro lado, cuando yo agarraba los pesos, esto que ya lo estuvimos hablando, me daba cuenta que el dólar estaba muy para atrás. ¿Se acuerdan esto que dijimos? Que es como que ahora el dólar esté 9. Es totalmente irreal eso, ¿sí? Por más que el gobierno ponga en una pizarra, ponga 9 pesos, un dólar, sabemos que en términos reales de la economía, eso es una ficción y va a durar poco, ¿sí? Entonces, más en un contexto en el cual ya tenés crisis económica, ¿sí? Podés decir, la cosa bajó ya, todo tranquilo, y decís, bueno, yo qué sé, seguirá tranquilo. Pero si ya empezás a ver que quiebran bancos, que el Estado se endeuda, y si no, una de las cosas que va a pasar, por más no sepa nada de economía, intuyo que una de las cosas que va a pasar es que el tipo de cambio salte. Entonces, ¿cuál era qué lectura hicieron los actores económicos? Préstamos va a haber pocos. Los bancos no tienen la plata. Los bancos no tienen la plata, préstamos no va a ser indefinidamente y el tipo de cambio va a saltar. Entonces, yo, actor económico, con eso, ¿qué hago? Voy corriendo a sacar la plata y me paso a dólares, ahora que está barato, ¿sí? Porque capaz, ahora yo el dólar lo puedo comprar a 9, ¿sí? En un mes capaz el tipo de cambio está tan para atrás que de 9 salte a 50. Entonces, ahí perdí yo, digamos, entonces los compro a 9, ¿sí? Obviamente el equipo económico, bueno, entra en esta lógica, en tratar de sostener el sistema bancario, se endeuda empresas del Estado, ¿sí? Para que tomen dólares, bueno, y no le pudo encontrar la vuelta, ¿sí? No le pudo encontrar la vuelta. La consecuencia política tiene que ver con que la crisis económica se comenzó a hacer tan fuerte
tan fuerte que el sector militar le pide a Videla que renuncie porque él era el responsable, junto con Martínez de Oz, de la crisis. En realidad Videla era el presidente. Como que Videla se había puesto la cara por Martínez de Oz y su equipo económico. Entonces, como bueno, había puesto la cara por él y dijeron, mira, esto es un desastre, el equipo económico se las toma con vos también, ¿sí? Que fue lo que terminó sucediendo. Hay como sí, las Fuerzas Armadas le piden la renuncia a Videla y al equipo económico, obviamente, de Videla, ¿sí? Sin dejar el poder, no es que los militares dejan el poder. Bien, me quedan unos 10 minutos que los aprovecho. ¿Qué fue lo que pasó esto sería la última etapa económica? Ya tenemos una primera etapa, son dos etapas. La primera, que sería esta, la gran transformación, 77-81, que es el plan de Martínez de Oz, que tenía que ver con desarmar esto, que lo logra. Uno puede decir que a principios de los 80 esto está bastante desarmado, y establecer las bases para esto, lo cual también uno puede decir que lo hace, ¿sí? Y la segunda etapa, ojo, si bien va a venir otro ministro con ideas diferentes, el modelo de alguna manera se mantuvo, ¿sí? Fíjense, de hecho, esto como decíamos acá, ¿no? Acá va a haber entre el 30 y 76 varios partidos, varios ministros, militares, peronistas, radicales, y el modelo se sostiene, lo mismo que acá. Gobernó el PAN, gobernó el radicalismo y el modelo se sostuvo. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Va a haber diferentes ministros de economía, diferentes partidos gobernando y el modelo se sostuvo. No es porque se fuera Martínez de Oz se cayó el modelo de valorización financiera, ¿sí? Entonces, el nuevo equipo económico es verdad que estaba en una situación muy compleja cuando asume, y lo primero grave que le toca a ese equipo económico, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y como los puntitos van adentro, ¿no? 1, 2, estos tres van acá adentro y este va acá adentro, ¿no? El equipo económico es verdad que cuando asume a principios de los 80, en el 81 se va Videla y Martínez de Oz, le tocó un escenario muy complejo desde lo económico. ¿Por qué muy complejo? Porque las tasas de interés, por ejemplo, de las deudas externas, de los bonos, ¿sí? Del endeudamiento de los países y de empresas, ¿sí? Les recuerdo que los que habían tomado deuda en la Argentina era tanto el Estado, empresas del Estado, y también había empresas externas, ¿sí? El Estado, empresas del Estado y empresas que estaban en la Argentina habían tomado deuda afuera, en dólares, ¿sí? En Estados Unidos, o habían pedido un crédito a un banco suizo, o un banco francés, o un banco norteamericano, y la empresa estaba en Argentina. Además del Estado y empresas del Estado. ¿Qué tiene complicado esto? Que es verdad que a principios de los 80, el Banco Central norteamericano, que sería la Fed, comienza a elevar las tasas de interés de manera continuada, ¿no? Como un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón. Y eso obviamente perjudicó fuertemente a los estados que habían tomado deuda, a las empresas del Estado que habían tomado deuda en dólares, y a las empresas privadas, en el caso de la Argentina, empresas que estaban en la Argentina y habían tomado deuda en dólares afuera. Y vieron cómo las tasas de interés en dólares subían. La Fed, el Banco Central ahí norteamericano, es como que es hasta el día de hoy el que marca más o menos las tasas de interés a nivel mundial, ¿sí? Si la Fed la sube, empiezan a subir, digamos, suben. Si la Fed la baja, todo te favorece, es decir, favorece a los estados, favorece a las empresas del Estado y favorece a las empresas privadas que toman crédito afuera porque las tasas van para abajo. Les recuerdo que las tasas son variables, ¿sí? El equipo económico le toca asumir el contexto en el cual Martínez de Oz había tomado mucha deuda y las tasas de interés empiezan a subir. Entonces, por un lado, el jueguito de tomo deuda para pagar deuda ya no se podía hacer porque las tasas de interés eran muy altas. Y además tenías que devolver la plata, ¿sí? La que ya se había pedido. Entonces, ese es el contexto en el cual le toca asumir. El primer signo fuerte fue que México, ¿sí?, entra en una cesación de pagos.
México es el primer país de Latinoamérica que dice, esto así en este contexto no puedo pagar la deuda externa. ¿Sí? Y eso ya debilita mucho a los países latinoamericanos. ¿Sí? El equipo económico se propone como objetivo tratar de equilibrar la balanza de pagos, ¿sí? Y impulsar la actividad privada. Para acomodar el desequilibrio en las cuentas del Estado, ¿sí? Lo que plantea es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es adecuar el tipo de cambio, porque si seguimos vendiendo dólares a 9 pesos, el 9, lo repito que es ficticio, nos vamos a quedar sin dólares. Esto es imposible. Además, ¿se acuerdan que el dólar barato facilitaba la importación y perjudicaba la exportación? Como que todos los argentinos compraban de afuera y a su vez Argentina no vendía porque al exterior los productos argentinos les resultaban caros. Entonces dice, la apreciación cambiaria tiene un montón de cosas negativas. Hay que devaluar. El problema fue, claro, que hubo que devaluar todo lo que no devaluó Martínez de Oz, que les recuerdo que tenía el tipo de cambio frenado desde agosto del 79. Y en septiembre hubo inflación, septiembre, octubre, noviembre, enero del 80, tipo todo el 80, todo con inflación, es decir, los precios subieron, mes a mes desde agosto del 79 subieron, y el tipo de cambio frenado. Claro, cuando asumió el nuevo equipo económico y dijo, tenemos que adecuar el tipo de cambio, había que pegar un salto enorme, fíjense, y el porcentaje sí es real, el porcentaje es real. La cuenta daba un 400%, ¿sí? Nada, es como, imagínense en un tipo de cambio de 1 a 1, tener que pasar a una, o cualquier tipo de cambio, no importa el número, ¿sí? Una evaluación del 400% de un saque. Bueno, se hace eso, se evalúa un 400%. La idea también era justamente revertir lo contrario de la moneda apreciada, es decir, que frenar importaciones, porque ahora sí, con un dólar súper devaluado, es como que yo diga que ahora el dólar está 400 pesos, me va a resultar muy caro traerme un teléfono de afuera, ¿sí? Entonces no lo voy a traer porque me resulta impagable, ¿sí? Y a su vez los productos argentinos iban a salir recontra baratos, entonces Argentina empieza a exportar, ¿sí? Sobre todo apunta al sector exportador primario, al sector agropecuario, ¿no? Como que la devaluación iba a, de alguna manera, desalentar las importaciones y alentar las exportaciones agropecuarias porque iban a estar baratas, ¿sí? Entonces, al estar barato, aumenta la producción y se venden, y ingresan dólares, porque lo que busca es equilibrar. Me quedan 2 minutos y termino. La otra cuestión que establece es el seguro de un shock tarifario, ¿sí? El shock tarifario tiene que ver con acomodar el desequilibrio fiscal en pesos, ¿sí? Todas las empresas de servicios públicos estaban en manos del Estado en ese momento, todas, trenes, luz, gas. Lo que dice es, las facturas, la factura de gas están muy retrasadas, hay que llevarlas a un precio adecuado, como pasaba con el tipo de cambio, hay que llevar un precio adecuado al dólar. Bueno, llevar las tarifas de luz, teléfono, a un precio adecuado, ¿sí? Con lo cual el shock sería aumento en realidad. Por último, lo que establece es el seguro de cambio, que acá agarra a una serie de empresas, que no son todas, esto es lo complejo, no son todas, no es sino que hace como una selección de empresas, y les dice, bueno, yo quiero que ustedes como empiecen a moverse, ¿no? A generar actividad económica. Está claro que donde te perjudica fuertemente es la devaluación, porque imagínense si ustedes habían pedido un crédito en dólares. Ustedes pidieron $2 al exterior, $1. Ustedes pidieron prestado $1 a un banco, al Banco de Nueva York, ¿sí? Pidieron $1. Una cosa si el tipo de cambio es 100 a 1. Entonces vos pones 100 pesos, te dan el dólar y lo devolvés. Pongamos con tasa de interés a, no sé, 12. Bueno, ponés los pesos que te corresponde, ¿sí? Y otra cosa es si el tipo de cambio es 500, ¿sí? Vos ahí tenés que poner 500 pesos para llevarte un dólar y capaz no los tenés, ¿sí? Que esa sería la devaluación del 400%. Igual acá es todo un tema, ¿sí? Porque acá el gobierno no dijo a todas las empresas, sino le dijo a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, sé que ustedes pidieron créditos en dólares y están hasta las manos. Porque comprar esos dólares es muy complejo ahora, ¿sí? Me queda un minuto.
Entonces, el favor que les hace es, yo te voy a dar esos dólares, te los voy a vender para que vos los puedas devolver al exterior. Los dólares tu empresa ya se los había guardado, obviamente, ¿sí? Pero ahora vos necesitas dólares para devolverlos a Nueva York. ¿A qué precio te los vendo? Yo a vos no te los vendo a 500, que es lo que está ahora. Si Mario quiere comprar, paga 500. Si tu familia quiere comprar, la familia de ustedes, paga 500. Ahora, a vos, que te endeudaste en dólares, te los voy a vender al tipo de cambio que estaba antes de la devaluación. ¿Sí? Es decir, que para todos un dólar nos sale 500 después de la devaluación. Pero para tu empresa va a salir 100, que era el momento en el cual vos tomaste la deuda. ¿Sí? Nada. Así es como que muchas empresas obviamente les dio un gran beneficio económico. ¿Sí? Porque imagínense que tomás deuda en dólares, pero después, cuando vos tenés que comprar los dólares, no los pagás lo que vale para todo el mundo, 500, sino que lo pagás 100 pesos. ¿Sí? Bueno, gente, listo. Corto. Me queda esta que lo explico la vez que viene.